Amables televidentes, saludos, muy buen día. Gracias por acompañarnos nueva vez en la mañana por Teleimpacto. Hasta las 9, Manuel Jiménez, Nelson Encarnación, Gregory Caimares les acompañan. Buenos días, don Nelson. Buenos días, don Manuel. Buenos días, amables televidentes. Buenos días, queridos compañeros. Aquí estamos con un día medio lluvioso que Manuel les dirá a continuación a qué se debe. Yo sé a qué se debe. Oh, estás bien informado. Aquí está Yo tuve, para montarme al Aquí vehículo, está cayendo agua. para yo montarme al vehículo, tuve que utilizar un paraguas hoy. Para eso se hicieron los paraguas. Bueno, pues lo que te quiero decir que amaneció lloviendo. Sin embargo, cuando llegué al canal ya era una llovizna tenue. Sí. Bueno, buenos días amigos televidentes, buenos días Gregory, buenos días don Nelson Encarnación, así es. No es que parece que está lloviendo, no, está lloviendo. Y esta mañana tempranito sentí realmente la intensidad de un aguacero que pareció saludar la mañana, ¿verdad? La mañana de este martes 12 de mayo. La mañana por Teleimpacto la saludó. Sí, la mañana por Teleimpacto. Bueno, dice el Instituto Dominicano de Meteorología, el INDOMET, que el sistema de alta presión continúa gobernando las condiciones meteorológicas sobre gran parte, sobre el área, limitando la disponibilidad de humedad en nuestra masa de aire. Sin embargo, el viento del este-sureste generado por dicho sistema transporta nubosidad de manera ocasional que genera chubascos dispersos en las horas de la mañana en provincias como San Pedro de Macorís, San Cristóbal, Peravia, Barahona, Samaná, María Trinidad Sánchez y el Gran Santo Domingo. Durante la tarde hasta las primeras horas de la noche se espera un cielo con nubes dispersas y las precipitaciones que puedan ocurrir serán de forma de chubasco ampliamente aislado en la provincia de Monte Plata, Altomayor, Duarte, Sánchez Ramírez y San Juan. Las temperaturas continuarán bastante calurosas, por tal motivo se le recomienda a toda la población ingerir suficientes líquidos, vestir ropa ligera, preferiblemente de colores claros, evitar la exposición prolongada al sol, sin la debida protección y permanecer en lugares frescos y ventilados. Eso es lo que está informando el Instituto Dominicano de Meteorología. Así que aunque ustedes ven que esta mañana amaneció lluviosa, amaneció nublada, el pronóstico es que en la medida que avance el día solamente se van a producir chubascos aislados en varias provincias del país, incluyendo la provincia de Santo Domingo. Así que las expectativas de lluvias no son muy halagüeñas, aunque desde ayer se está informando de que es posible que ya en las próximas horas, no precisamente en el día de hoy, pero sí a partir del día de mañana se esté aproximando una vaguada al territorio nacional, que eso es lo que provoca los torrenciales aguaceros. Y 24 horas de temperatura a esta hora, 24 grados de temperatura a esta hora, que para esta hora es una temperatura alta. Por eso está la sensación, a pesar de la lluvia, está la sensación térmica ahí afuera, que ya apunta a un día caluroso. Me llamó, Manuel, la atención mucho que mientras tú leías el parte meteorológico, la atención increíble que tenía, la concentración, el enfoque que tenía el señor Encarnación en los datos de la encuesta Gallup del día de hoy, estaba en una pieza el señor Encarnación. Yo estaba leyendo este periódico, estaba chequeando este periódico y además el dato esencial de este periódico en el día de hoy, igual que ayer, es el resultado de la encuesta que está publicando. Ayer publicaba la valoración del presidente, la valoración de los funcionarios. Debo decirte, y hoy es la intención política. Que ayer lo mencionábamos. Mañana viene la parte política. Pero hay que resaltar que yo no sé lo que van a estar revelando el resto de las otras encuestas, pero esta encuesta me parece bastante interesante porque está planteando un escenario que mucha gente ya lo han estado percibiendo, un escenario de posible segunda vuelta, sí. Aunque los porcentajes que atribuye a los principales aspirantes por los tres principales partidos son porcentajes importantes. Estoy hablando internos. Sí, estoy hablando de
Fuerza del Pueblo. Estoy hablando del Partido Revolucionario Moderno, del Partido de Fuerza del Pueblo y del Partido de la Liberación Dominicana. Es decir, ahí hay una competencia entre liderazgo, no a nivel de partidos políticos, pero sí entre liderazgo, que llama mucho la atención, poderosamente la atención. Pero permítanos ofrecer los detalles concretos de la encuesta. Vamos para entonces a los detalles, entrar en el claro análisis, sí. ¿verdad? Dice que producción tiene ahí tanto los cuadros como, bueno, esa es la parte ese es final, el último cuadro, sí. Debe ser al inicio. Debe ser, sí, en el mismo orden que se le envió. Sí, en el mismo Dice, orden. la más reciente encuesta Gallup, publicada por Diario Libre, dibuja un panorama político competitivo y fragmentado. Estoy leyendo el resumen que yo mismo hice de lo que publicó Diario Libre. Dice, la más reciente encuesta Gallup, publicada por Diario Libre, dibuja un panorama político competitivo y fragmentado de cara a las elecciones presidenciales del 2028, en el que ninguna organización política alcanza actualmente el nivel de respaldo suficiente para garantizar una victoria en primera vuelta. El estudio sitúa al oficialista Partido Revolucionario Moderno, PRM, como la principal fuerza política del país, con un 30.4% de simpatía partidaria, seguido muy de cerca por la Fuerza del Pueblo, con 19.6%. ¿Cómo muy de cerca? ¿Cómo muy de cerca? No, eso no está cerca, ¿no? Seguido. Son 10 puntos. Seguido por el Partido Fuerza del Pueblo con 19.6% y el Partido de la Liberación con 19.5%. Es decir que a nivel de partido, Fuerza del Pueblo y Partido de la Liberación Dominicana están técnicamente empate. 19.6%, 19.5% es el porcentaje que se le atribuye como partido político a cada uno de estas dos organizaciones de oposición. Sin embargo, uno de los datos más relevantes del estudio es que un 23.5% de los encuestados aseguró que no simpatiza con ningún partido político. La encuesta también midió las preferencias presidenciales dentro de cada organización política, revelando el posicionamiento temprano de las principales figuras que podrían disputar la candidatura presidencial en los próximos años. En el PRM, el ministro de Turismo, David Collado, domina ampliamente la competencia interna con un 61.8% de respaldo entre los simpatizantes oficialistas. Muy detrás aparece la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, con 21.1%. Más rezagados figuran la vicepresidenta Raquel Peña con 2.5%, José Ignacio Paliza con 1.3%, así como Guido Gómez Mazara y Eduardo Sanz Lobatón con 1% cada uno. El sondeo además coloca a Collado como la figura política con mejor valoración nacional, alcanzando un 60.8% de imagen positiva, lo que fortalece aún más su posicionamiento dentro del oficialismo. En la Fuerza del Pueblo, el expresidente Leonel Fernández mantiene el liderazgo interno con un 64.9% de apoyo entre los simpatizantes de la organización frente al 31.5% obtenido por el senador del Distrito Nacional, Omar Fernández. Este dato es relevante, lo analizaremos más adelante, pero es relevante porque demuestra que el expresidente Leonel Fernández sigue concitando la mayoría del respaldo interno para ser el nominado a la candidatura presidencial, porque en estos días ha habido mucha burbuja, ha habido mucha bulla con dirigentes importantes de Fuerza del Pueblo que se han pronunciado públicamente a favor de la candidatura de su hijo, de Omar Fernández, y eso ha llamado poderosamente la atención. Pero esta encuesta revela realmente cuál es la correlación de fuerza que existe a lo interno de Fuerza del Pueblo. No obstante, la encuesta refleja el crecimiento político de Omar Fernández en términos de imagen pública. El legislador registra una valoración positiva nacional de 54.2%, ligeramente superior al 52.8% alcanzado por su padre, Leonel Fernández, lo que evidencia el surgimiento de una nueva figura con potencial de expansión electoral dentro de esa organización política. En el caso del Partido de la Liberación Dominicana, el ex candidato presidencial Gonzalo Castillo encabeza las preferencias internas con 48.3%,
seguido por Abel Martínez con 25.3%. Y aquí aparecen datos que, si no sorprenden, por lo menos llaman poderosamente la atención. Más atrás aparece Francisco Javier García con 1.7% de preferencia, y hay que recordar que Francisco Javier García, un reconocido dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, que ha sido coordinador de campaña de candidatos exitosos dentro del PLD y que fue el primero en lanzarse al ruedo presidencial dentro de esa organización política, apenas está registrando 1.7% de simpatía. Margarita Cedeño, que no ha dicho que estaría interesada en la nominación presidencial, aunque siempre se mantiene ahí en las expectativas, alcanza un 1.1%, Francisco Domínguez Brito un 1% y Charlie Mariotti 0.7%. Uno de los aspectos que más preocupa al PLD es que un 21.8% de sus simpatizantes respondió ninguno, es decir, que no está inclinado a ninguno de esos candidatos que cita la encuesta. Cuando se le preguntó por una eventual candidatura presidencial, reflejando dificultades internas para considerar un liderazgo unificado tras la salida del poder. Aquí siempre hemos hablado de la necesidad de que el PLD defina un líder que lo represente en su boleta electoral, que no solamente concite el respaldo y la unificación interna, sino también que se conecte con esa masa PLDista que en el pasado se identificó de manera oportuna y frecuente con la fórmula que presentó esa organización y que la llevó en 5 ocasiones no consecutivas al poder. Pero el gran reto, y lo hemos comentado aquí en este programa, el gran reto del Partido de la Liberación es definir ese candidato. Ahí aparece Gonzalo Castillo, muy bien posicionado a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana, pero ahí hay un 23% que no se ha definido por ninguno de los aspirantes. Bien. Bueno, un resumen bastante completo de la encuesta. La encuesta tiene 2 páginas, el periódico tiene 2 páginas de información y de gráficos, habla de lo que acaba de resaltar Manuel. Entonces, lo que llama la atención esos 2 casos que tú señalas. El primero, bueno, Francisco Javier García fue el primer precandidato o aspirante a que fuera identificado como es el lenguaje que usa el Partido de la Liberación Dominicana respecto a la figura que presentaría en las elecciones del 2028. Fue el primer candidato que salió a proponer su nombre como esa figura. Una figura que, bien señala también el resumen de Manuel, es probablemente el más conocido de los dirigentes que aspiran a la candidatura presidencial, porque Gonzalo Castillo fue candidato en el año 2020, tuvo un desempeño acorde con la correlación de fuerza que existía y el ambiente electoral que existía en ese momento, frente a un PLD que venía con 16 años de gobierno consecutivo, además de la propia erosión que plantea ese prolongado ejercicio, pero además venía de una división, que si no fue una división igualitaria, bueno, pero le redujo un porcentaje significativo, suficiente como para que un partido que había ganado varias elecciones, incluso con un 50%, el propio partido, sin la necesidad de aliados, pero que sus candidatos habían obtenido la victoria por encima del 50%, en el caso de la última elección de Danilo Medina fue 62%. Ese partido, cuando se presenta con esa dificultad erosiva y además del ejercicio del poder y la división, obtiene un 37%, con un candidato en lo personal muy atractivo, muy querido, no una persona que es beligerante. Gran expositor. No, espérate. Gonzalo. Yo creo que tú estás hablando de Francisco No, me estoy refiriendo al 20. Entonces, Gonzalo Castillo. Entonces en el 20 se presenta con ese partido, con esa situación,
y obtiene un 37%. Lo que me quiero referir es que ese paso efímero como candidato presidencial o como presidenciable de Gonzalo Castillo no lo sobrepone en figura conocida a Francisco Javier García. Francisco Javier García es mucho más conocido que Gonzalo Castillo. Y ahora, a pesar de que fue el primero que salió, ese dato me resulta a mí como difícil de tragar, no porque dude de la encuesta, sino cómo se refleja una figura tan conocida, con una valoración, como tú señalas, con un gran expositor, de los grandes expositores que tiene la política dominicana, Francisco Javier García, si no es el primero, no es el tercero, porque bueno, el primero es Leonel Fernández, obviamente. Pero yo creo que el segundo es Francisco Javier García. Tiene una gran capacidad de exposición, una gran capacidad para el manejo de la dialéctica, el manejo de todo esto. Y cuando lo miren para que sea candidato, no jefe de campaña de otros candidatos, aparece con 1 y pico en por su ciento. partido. En su partido. En su partido, que eso se refleja hacia afuera también. Y veremos cuando la encuesta mida, que me imagino que será mañana. Que presentará ya las figuras individuales. Ese dato me llama la atención. El otro dato que llama la atención y que debe preocupar a los partidos es que después del PRM va ninguno. Es una desconexión de los partidos con la población que debe llamarle la atención y debe preocuparles, porque es una tendencia que se ha mantenido muy creciente en los últimos años y que se ha reflejado en las propias elecciones con el aumento sistemático de la abstención. Eso también habla muy preocupante, de manera muy preocupante de la dificultad que tienen los partidos, o que han provocado los partidos para que la gente siga conectando con ellos. Y ahí tienen que trabajar los partidos políticos, porque la democracia, los partidos políticos vienen siendo como el combustible de la democracia. Si no hay partidos políticos, usted le podrá llamar de cualquier manera al sistema que funciona, pero no es democracia, porque eso es lo que dinamiza el sistema democrático y le da sentido. Entonces, el hecho de que el PLD, con esa larga tradición de conexión con la población, que tenga que esté por debajo del ninguno, es preocupante. La Fuerza del Pueblo, pues, pudiéramos decir, es un partido nuevo, como siglas y colores, y ahí pudiéramos ser un poquito más indulgentes que frente al PLD. Pero tenemos entonces que los PLDistas y la gente de la Fuerza del Pueblo pudiera decir, no, pero si sumamos los dos porcentajes, el ala que corresponde que depende ideológicamente del profesor Juan Bosch, estamos teniendo casi un 40% casi un 40% de conexión con el pueblo. Si nos dividimos, 19.5, 19.6, te da casi un 40%. Sí. Entonces, si nos sumamos, pero así como fuerza política. Como fuerzas políticas, sí, ahí estarían por encima del PRM y mucho más por encima del ninguno. Pero la política, las estadísticas electorales no se miden como si fuera 2 y 2 son 4. Entonces ahí no tiene que trabajar esa parte. La otra parte es el posicionamiento interno de Gonzalo Castillo. ¿Qué ocurre? Que Gonzalo Castillo no ha dicho que quiere ser candidato presidencial. A lo sumo, él tiene como el evangelista, anunciando el que vendrá después de mí. Juan el evangelista.
que es este caso de Gustavo Sánchez. Pero no ha dicho que él envió una carta a la reunión que tuvo que tuvo el PLD para definir a la modalidad para identificar a su candidato, su posible candidato. Envió una carta donde dijo que sí, que estaba de acuerdo. Nunca más apareció en escena política, nunca más ha dado la cara, ni para decir que sí ni que no, ni todo lo contrario. Entonces tiene muy por encima, pero abismalmente, es un abismo lo que le lleva al que está más cercano, que es Abel Martínez, que fue el candidato del año 2024. Sí, pero un día hace unas 3 semanas él cruzó por un sitio, Gonzalo, y usted, dígame, volví, o sea que él hablaba, lo dijo. Sí, pero eso volví. Sí, pero ¿y eso es hablar? Ah. Entonces, Abel Martínez fue el candidato se pronunció del año de las elecciones pasadas. Su desempeño fue horrible, también, pero bueno, ahí podemos atribuirlo a la polarización, se puede llamar polarización, porque el candidato que gana las elecciones, que fue el presidente de la República, obtiene 57% y el segundo lo lleva, saca un 29%. Sí, la polarización ahí... En muchos casos generado por el mismo candidato también influyendo. Bueno, todo eso, pero lo que medimos es el resultado, fueron un 10 y pico por ciento, un asunto sencillamente pírrico, que aparentemente, y según la encuesta, el PLD ha logrado recuperar, ha logrado subir 9%. 9.6. Respecto de 9.5. Respecto de su última medición, la concreta que fueron las urnas. Los otros son lucubraciones, son estadísticas en el aire. Lo concreto fue lo que la gente fue y echó a las urnas en los colegios electorales por el PLD, 10.3. Ahora ya tiene un 19%, que parece que es real lo que dicen los dirigentes del PLD, que ha logrado recuperar. Mira, para mí, con lo que ya ustedes han explicado, con lo que hemos visto, con lo que conocemos del resultado ofrecido por Gallup y Diario Libre hoy, es sencillo a 2 años. A 2 años lo que se ve es sencillo, a 2 años. Indicando que primero 30% para el PRM debe ser un motivo de atención para ese partido. Verdaderamente en este momento que solamente se cuente con un 30% de la preferencia del electorado como organización política teniendo 6 años en el Estado, debe llevar al PRM a decir, huepa, debo hacer algo para variar esa preferencia y subirla, eso en ese aspecto. Hay otra parte, David Collado allá arriba, Carolina mucha distancia, los demás precandidatos que se entiende que serían precandidatos muy rezagados, insignificantes los porcentajes para competir. Parece ser que eso es una situación que podrá definirse aparentemente de esa manera en el PRM. Y para terminar con el PRM tiene 2 retos importantes. Uno, al doblar de la esquina, la reestructuración interna, esa situación que se ve venir sobre la aplicación de un consenso, es posible que les traiga inconvenientes. Y el PRM pienso que no necesita inconvenientes en este momento. Luego, el otro reto sería la escogencia del candidato presidencial o la candidata presidencial. En el caso de Fuerza del Pueblo, puedo opinar lo siguiente: la correlación de preferencias, de acuerdo a la encuesta, se reafirma la parte que tiene que ver con Leonel Fernández, 64, Omar 31, Leonel 65, Omar 32, redondeando. A mi entender eso todavía es más la diferencia, pero bueno, internamente pienso que no hay 32, que de cada 7 personas 3 prefieran que sea Omar el candidato. Pienso que la diferencia sería más. Paso al PLD. El PLD coincido en todo
lo que explicaste, Nelson, sobre Francisco Javier. Yo estoy sorprendido con Francisco Javier, pero muy, muy, muy sorprendido. Sobre todo afuera, Nelson. Bueno, adentro y afuera. Afuera porque al momento que él lanzó su candidatura... Afuera no está medido. No, pero cuando yo veo lo que viene sucediendo desde hace meses, afuera, hacia afuera, respecto a Francisco Javier, los que estamos desde fuera, pienso que la demostración debió haber traído otros resultados, nunca como esto, nunca nada parecido. Igual que tú, pienso que uno de los mejores expositores políticos que hay en República Dominicana es Francisco Javier García. Ordenado, organizado, planificado, sabe hablar, o sea, un ejemplo de lo que es una exposición idónea para cualquier escenario electoral. Sin embargo, el punch de Francisco Javier y esto que dentro tenga un 1% de acuerdo a la encuesta Gallup, no lo entiendo. Otra parte del PLD es 19%. ¿Qué ha hecho el PLD desde hace 2 años acá? Que ha enamorado a un 9% adicional de la población electoral. ¿Qué ha hecho? ¿Qué novedad hay en el PLD? ¿Qué atractivo hay? ¿Qué novedad? Vuelvo y repito el término, que desde hace 24 meses haya crecido el doble de la votación que sacó en las elecciones pasadas. No lo veo, no lo entiendo. Esa parte no la entiendo porque no la entiendo. Y básicamente eso es lo que miro. Escenario de segunda vuelta, de acuerdo a lo que hoy dice Diario Libre, la encuesta. Y PRM debe preocuparse y escenario de segunda vuelta es lo que veo. Sencillamente es lo que se vislumbra. Bueno, yo en cambio sí entiendo que hay explicación de ese crecimiento del Partido de la Liberación Dominicana. El hecho de que esa organización de haber obtenido el 10.3% en las elecciones del año 2024, han transcurrido 2 años de ese certamen electoral para alcanzar un 19.6%. Ahora mismo, mayo, dentro de 3 o 4 días. Exactamente, a 2 años. Eso tiene explicación. Es un partido que entendió primero que debió renovarse a lo interno, realizó una convención partidaria donde básicamente removió parte de su directiva, estoy hablando de secretario general para abajo. Algunos puestos importantes entendieron que debían introducir cambios. Hay una figura joven que está al frente de su secretaría general y no se puede pasar por alto el hecho de la reincorporación del expresidente Danilo Medina a las filas del partido, que a pesar de todo es una figura a lo interno que gravita poderosamente porque sin lugar a dudas es el líder de esa organización política. A eso habría que añadirle el tema del desgaste natural del gobierno. Usted mismo cita, por ejemplo, el hecho de que el Partido Revolucionario Moderno ha bajado a un 30% de su popularidad. Entonces, el PLD se ha empeñado con un discurso, con un lema de que fuimos lo que mejor hemos gobernado. Eso se podrá de alguna manera cuestionar en algún momento, pero para el que no está totalmente identificado con la gestión de gobierno del presidente Abinader, el único punto de referencia que tiene para comparar las dos gestiones de gobierno es precisamente el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, porque fue el gobierno que sustituyó. Entonces, eso de alguna manera debe haber calado dentro de la simpatía del electorado. Es decir, esos son fenómenos, no es un fenómeno. Dentro de un partido político que ocupó en 5 ocasiones la presidencia de la República, deja un caldo de cultivo en la opinión pública, en el nivel de aceptación electoral que siempre está ahí. Y sobre todo, si usted toma en cuenta que en las elecciones del año 2024 la abstención fue bastante significativa. Hubo una gran masa de votantes que no se identificó por ninguno de los 3 aspirantes presidenciales que en ese momento se disputaron la primera magistratura del Estado.
y eso también lo que indica que hay un terreno electoral ahí que está vivo, que está presente, donde los partidos políticos pueden accionar y pueden tener ganancia de causa. Es decir, todo depende del discurso, todo depende de la propuesta que se presente. El hecho de que el PLD, vuelvo y repito, haya crecido de 10.3 a 19.6% a tan solo 2 años, eso te evidencia que el partido está montado en una carrera de aceptación de su base o de recuperación de una parte importante de su base electoral. Está haciendo un trabajo. Sí, porque ha estado haciendo el trabajo. Ahora, ¿qué es lo que dificulta el crecimiento del Partido de la Liberación Dominicana? Precisamente eso que acabamos de señalar, esa participación de las candidaturas. Hemos insistido aquí y los tres hemos estado de acuerdo en eso, de que lo importante en el Partido de la Liberación Dominicana es definir un líder. Yo no hablo de un candidato, hablo de un líder que sea capaz de conectar con esa base PLDista. Pero tiene un líder ya. Sí, no. Estoy hablando, tú te refieres al líder interno, Manuel que no puede ser electoral. candidato, no puede ser candidato presidencial porque la Constitución se lo veda. Sí. Entonces, lo que me refiero es un líder que sea capaz de unificar a lo interno, pero también de proyectar a lo externo. Y ese es el reto principal que tiene el Partido de la Liberación Dominicana. En el caso de Gonzalo Castillo, que sale con una estrategia bastante interesante, porque es una estrategia donde no dice yo voy, pero estoy presente. Yo no voy, pero estoy aquí. Donde es una estrategia que no es estrategia. Exactamente. Yo no sé si voy, pero yo estoy aquí. Ya salí a saludar a la gente, pero hay que resaltar un hecho. Ese 48% que tiene Gonzalo dentro del Partido de la Liberación Dominicana llama mucho la atención. Porque en segundo lugar 48. aparece 43 puntos. ¿Cuánto que tiene Gonzalo? No, internamente. Espérate, te voy a decir 48.3. 48.3 tiene Gonzalo. Pero Abel tiene 25.3%. Entre Gonzalo y Abel, a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana, siempre ha existido una armonía política. Si no más bien una alianza, pero sí un respaldo. Cuando Abel fue candidato presidencial, obtuvo todo el respaldo de Gonzalo Castillo, que incluso lo acomodó en sus oficinas. Y entonces ahí habría que ver ya de cara a una competencia abierta para definir un candidato presidencial a lo interno del PLD, si Gonzalo obtendría entonces el apoyo de Abel, lo que vendría a consolidar un poco más su posición, sí, por una cuestión de reciprocidad, su posicionamiento interno dentro del PLD. Es decir, que lo que pinta dentro del PLD es que Gonzalo Castillo probablemente en octubre de este año sea finalmente el seleccionado o el señalado, el identificado para ser posteriormente nominado. En ese momento ya, él va a dar un discurso. Ya de manera oficial como candidato del PLD. Y finalmente me llama la atención un dato. Ayer nosotros hablábamos que la favorabilidad del presidente Luis Abinader al frente de la administración pública es de un 51.7%. Es decir, esa es la favorabilidad nacional al ejercicio presidencial del presidente Luis Abinader. Pero sucede que cuando usted chequea la encuesta en el término de aceptación pública, tanto de Omar Fernández como del expresidente Leonel Fernández, ambos están por encima de esa valoración que los gobernados le dan al presidente Luis Fernández. Luis Abinader. Y David Collado. Sí, no, pero quiero hablar oposición-gobierno. En el caso del expresidente Fernández, dice la encuesta, por ejemplo, que en términos de imagen pública, Omar Fernández, que destaca su crecimiento, tiene un 54.2%. Y en el caso de su padre, el expresidente Fernández, tiene 52.8%. En términos de lo que es la valoración nacional a ambas figuras. Entonces, quería comparar eso porque evidentemente el presidente Luis Abinader no se está candidateando a la reelección en esta ocasión. Pero el hecho... tú estás confundido con el término
con lo que midió. La favorabilidad. Con lo que midió. Con los renglones. No hay confusión. Sí, hay confusión. No hay confusión. Estamos hablando de que si tú le aplicas una valoración nacional al presidente Luis Abinader por el ejercicio presidencial de un 51.7%, si tú le aplicas como líder político a Leonel Fernández una valoración, la misma valoración nacional, es que la y pregunta, te da un 52.8%. Es que la pregunta no fue valoración. No fue sobre valoración. No, pero te habla de imagen pública. De imagen pública, pero no valoración. Bueno, pero valoración e imagen pública van de la mano. No. Bueno, ese es un tema que lo podemos discutir, pero para mí van de la mano. Tú no puedes tener una buena imagen pública si no tienes una buena valoración. Bueno, pues chequéate la pregunta. Bueno, bien. Vamos a ver. Sí. Y ya finalmente, yo creo que no podemos tampoco soslayar lo que dice la encuesta con los minoritarios. Volvemos con la encuesta, Manuel. Después de la entrevista, sí. Okay. Hay mucho que... Momento del invitado, hacemos pausa. La invitada. Ah, sí, verdad. Invitada femenina hembra. En unos momentos con ustedes. Pausa.